Hola, hola, te doy la más cordial bienvenida a este primer día de este maravilloso reto de la emoción a la manifestación. Soy Rosa de Vincentis, estoy muy feliz de que te hayas dado este permiso de hacer este reto. Espero que participes activamente. Son 3 días de reto donde vamos a estar viendo el primer día qué es una emoción, cómo funcionan las emociones y te voy a dar ejercicios. El segundo día vamos a estar viendo lo que son los sentimientos, cuál es la diferencia entre emociones y sentimientos. Vamos a estar hablando sobre la inteligencia emocional. Y el tercer día te voy a dar todo lo que necesitas para manifestar. Entonces, bueno, vamos a iniciar ya con este primer día. Te invito a que, por supuesto, escuchas este audio, leas el PDF y a la vez, sobre todo, hagas los ejercicios este mismo día de hoy, porque es muy importante que cada día hagas los ejercicios para que veas en dónde puede estar el bloqueo y así yo te pueda apoyar más efectivamente cuando lo compartas, ¿ok? Entonces, en el día de hoy vamos a estar hablando de qué es la emoción, qué es una emoción. La palabra emoción proviene del latín emovere, que significa el impulso que induce a la acción, remover, agitar, excitar o perturbar. Una emoción es un movimiento del alma o del ánimo, algo que nos sacude y nos conmueve, nos une a otra persona, ¿no? Cuando hablo aquí del alma, está el alma, cuando, digamos, cuando estamos vivos, que está en el cuerpo, viene de la palabra animus y ánima, ¿no? O sea, estamos seres animados cuando tenemos el alma dentro del cuerpo. Y esta emoción hace este movimiento del alma. En la parte de emovere, que significa todo lo que induce a la acción, que te remueve, que te agita, que te excita, que te perturba, es importante darnos cuenta que la emoción es algo que no podemos parar, que ocurre, que es rápida. Igualmente vamos a estar hablando de esto. También viene del francés émovoir, que denota emocionarse o conmoverse. Entonces, todo esto son significados de la palabra emoción. Las emociones, como te decía, son impulsos que provocan reacciones automáticas. Constituyen un sistema innato de sistemas de adaptación del medio por parte del individuo. Son estados afectivos de mayor intensidad y de corta duración, que manifiestan una conmoción orgánica más o menos visible, de carácter intenso, acompañada de una fuerte conmoción somática. ¿Qué quiere decir todo esto? Que cuando las emociones básicas, igual mañana vamos a estar hablando de las emociones, ¿verdad? Una de las emociones básicas, por ejemplo, es el miedo. Entonces, por ejemplo, si yo ahorita, en este momento, se me cae el vaso de agua que tengo aquí enfrente, ¡prá! Se rompe, entonces automáticamente eso me genera una emoción, todo nos genera una emoción. Entonces me asusto, wow, se me cayó el vaso. Entonces esa emoción no la puedo detener, salto, digo, wow, me tengo miedo que me corte algún vidrio, me mojo. Todo eso hace esa reacción de corta duración pero de alta intensidad. Por ejemplo, si vemos a una persona conocida un día de pronto y esa persona no nos saluda, eso me genera una emoción. Oye, ¿por qué no me saludó? Me siento triste, me siento molesta. No, enseguida se somatiza cualquier situación en nuestra vida como algo como miedo o que nos da tristeza o que nos da dolor o que nos da rabia o que nos da alegría, ¿verdad? También. Entonces, eso es lo que son las emociones. Entonces, en este primer día, ¿verdad? Vamos a estar trabajando con esas emociones, ¿ok? Porque la Organización Mundial de la Salud ofrecía recientemente estadísticas siguientes, que el suicidio es la primera causa de muerte en jóvenes. Uno de cada 6 muchachos al llegar a los 20 años presenta síntomas de embriaguez crónica. El 5% de las mujeres a nivel mundial presentan problemas de bulimia o anorexia por el hecho de no aceptarse como son. Las emociones de verdad nos mueven demasiado en todas las épocas del año. No, muchas personas no saben cómo manejarlas y por eso hay que aprender a manejar esas emociones y sentimientos. Unas veces
por la confusa impresión de que los sentimientos son algo oscuro y misteriosos, poco racionales y casi ajenos a nuestro control, porque se confunden emociones con sentimientos, sentimentalismo, sensiblería. La educación afectiva es una tarea difícil, requiere mucho discernimiento y mucha constancia. O sea, nadie nos explicó desde pequeños cómo afrontar una emoción. De hecho, nuestros padres, cuando llorábamos, nos decían, no llores, o le gritaban, no grites, no, no puedes tener miedo, porque ellos mismos no sabían manejar las emociones. En el colegio tampoco nos enseñaron. Casi todo el mundo que yo le doy clase me dice, ¿por qué esto no nos enseñan en primaria, en secundaria? La gestión emocional es tan importante y cómo nos afecta, ¿no? Pues hace unos años el señor Howard Gardner escribió un libro que se llama Frowns of Mind, en el que habla de 9 inteligencias, entre las cuales ubica las inteligencias personales, y ha servido de pie para que los investigadores se dieran cuenta de que tenían que investigar más sobre este tema de las inteligencias y sobre todo el tema de la inteligencia emocional, de esa inteligencia intrapersonal, interpersonal de la que vamos a estar hablando en estos 3 días, ¿no? Entonces, a partir de aquí sabemos que las emociones y los sentimientos ya no están en el corazón, se encuentran en una parte del cerebro que se llama la amígdala. Esta forma parte del llamado cerebro profundo o cerebro límbico, donde están nuestras emociones básicas. Entonces, es bien importante que nos demos cuenta de esto y de que la respiración hace un gran efecto positivo, la respiración consciente, en esta área del cerebro, ¿no? Em, es una fascinante estructura primitiva, esta amígdala, parecida a una almendra, que su principal función es integrar las emociones con los patrones de respuesta correspondientes a ellas, cuida de nosotros y nos da una visión de los riesgos. Es decir, en esa parte del cerebro, el cerebro límbico, donde están nuestras emociones, en esta parte de la amígdala, que es apenas como una almendrita, se guardan todos nuestros recuerdos emocionales, conscientes e inconscientes, de cualquier momento de nuestra vida. Ustedes saben que yo soy renacedora, trabajo la importancia del guión de nacimiento, de concepción, gestación, nacimiento, porque ahí ya grabamos situaciones emocionales, así como fue mi concepción, así como fue mi gestación, ya yo tengo ahí guardado memorias de agrado, de desagrado, de miedo, de angustia, de alegría, de amor, todo eso está allí guardado, ¿no? También están los momentos buenos. Entonces, con la respiración consciente accesamos a esas memorias, y se libera cualquier bloqueo, cualquier situación conflictiva que no hayamos solucionado. Y eso es lo maravilloso de esa sanación a través de la respiración. También esa parte de la amígdala es la que hace que seamos más variables que cualquier pariente evolutivo cercano que nos diferencia de los animales, ¿no? Es la responsable de que podamos escapar de situaciones de peligro, pero también la que nos obliga a recordar nuestros traumas infantiles y lo que nos ha hecho sufrir en algún momento. Se relaciona con muchas otras áreas de nuestro sistema nervioso central. La amígdala es un elemento clave para nuestros procesos emocionales. De ella dependen los estímulos a los que responderemos en el futuro, el modo en que se organizan las respuestas, así como las respuestas internas de nuestros órganos. Entonces, es darnos cuenta que tenemos guardado todo ese bagaje emocional que en algunos momentos del año, pues nos mueven. Y por eso es que es tan importante trabajar nuestras emociones para subir nuestra vibración y poder manifestar lo que queremos. Porque si estamos vibrando en emociones bajas, pues evidentemente no vamos a manifestar ni a generar y a materializar esos proyectos, esos deseos que queremos manifestar, ¿no? Entonces, pues hemos hablado de las emociones, de que son estos impulsos que provocan reacciones automáticas y constituyen un sistema innato de sistemas de adaptación al medio por parte del individuo. Es nuestra manera de adaptarnos al medio. Y buscamos en ese proceso emocional cómo irnos adaptando más adecuadamente, pero que tenemos bloqueos que no tenemos conscientes y no sabemos cómo procesarlos. Y esa es la idea, que con estos 3 días hagan una reflexión a ver dónde están tus puntos, digamos, a transformar,
y darte cuenta de dónde están tus bloqueos para, pues, disolverlo, ¿no? Eh, ¿Qué más les puedo decir sobre las emociones? Ya hablamos de el conjunto de reacciones involuntarias y psicofisiológicas que responden a estímulos externos y que nos permiten adaptarnos a una situación con respecto a una persona u objeto, lugar. La palabra emoción deriva del latín emotio, que significa movimiento o impulso. El significado etimológico del término emoción es impulso que induce a la acción. En psicología se define como la percepción de los elementos y relaciones de la realidad a la imaginación. Entonces, la parte de nuestro cerebro que acciona es una parte que se llama el cerebro reptil. Y esta parte que les expliqué del cerebro límbico es la parte donde están guardadas nuestras emociones. Si nuestras emociones no son bien manejadas por nuestra parte de nuestro neocórtex y nuestra parte prefrontal, ¿verdad? Que nos dice a través de lo que trabajaremos mañana sobre la inteligencia emocional, los sentimientos, etcétera. Entonces, esas emociones hacen lo que se llama, lo que dice en la inteligencia emocional como un secuestro emocional que no nos permite avanzar. La idea de este primer día es que conectes con esas cosas a través de los ejercicios que te vamos a decir y que tienes en el PDF para que empecemos este proceso de indagación de dónde están los puntos a trabajar, ¿no? El primer ejercicio que te invito a hacer tiene que ver con cómo recuperar tu poder en lo emocional. Lo primero que vas a hacer es reflexionar en las personas de poder que han abusado de ti desde que naciste. Padres, familiares, amistades, médicos, por ejemplo, en el guión de nacimiento, el obstetra que te trajo al mundo. ¿De qué manera, ver de qué manera abusaron? ¿Qué te generaron? Desconfianza, heridas, pérdida de poder, ¿ok? Porque hay personas, por lo menos nuestros padres, que nos amaban mucho, pero también de repente nos pegaban, ¿verdad? Nos insultaban un día. Entonces, qué personas abusaron de ti y de qué manera sentiste ese abuso, ¿no? Y luego que hagas esa lista y reflexión, trabajar en la armonía de las emociones la parte de lo que yo llamo los miedos buenos o los miedos malos, porque los miedos buenos son algo que te alerta, que te permite accionar y tener coraje, ¿verdad? Y los miedos malos son esos que nos paralizan. O sea, hay miedos buenos, yo digo que es como el colesterol bueno y el colesterol malo, que lo que hace es decirte, cuidado que si pones el dedo más cerca te vas a quemar, por ejemplo. O cuidado que aquí viene un barranco y si caminas más te caes, ¿no? Entonces esos son miedos buenos porque te alertan de que algo del pasado te enseñó a que no siguieras allí. Entonces la idea es llegar a la paz y el bienestar, que es lo que te genera fortaleza interior y la perseverancia. Reflexiona en estos 4 puntos que te presento a continuación y luego escribe lo que sientes sobre cada uno, ¿ok? Entonces los ejercicios serían en esta siguiente parte y ahí tienes en tu material de apoyo un espacio para contestar, es cómo sanar el rechazo. ¿Cómo hacemos para sanar el rechazo? Ahí vas a poner las personas significativas de tu vida de las cuales te sentiste rechazado. Esa es una herida que tenemos de nuestro niño interno. A veces es mamá, papá, a veces es algún profesor, ¿verdad? Y recordar en este proceso que no te están rechazando a ti, sino que estaban rechazando lo que tú le estabas proponiendo en ese momento, porque estaban pasando ellos mismos por alguna situación emocional difícil que ellos mismos como adultos no sabían manejar. Muchas veces nuestros padres actúan por condicionamiento. Si a ellos les pegaron, ellos nos pegan. Si a ellos les gritaron, ellos nos gritan. Entonces, entender ese proceso de quiénes fueron, qué sentí rechazo y cómo puedo sanar ese rechazo. Luego, el siguiente ejercicio se trata de cometer errores. Solo las personas que accionan cometen errores y así aprenden. Entonces, aquí te invito a escribir de qué errores te arrepientes en tu vida y además darte el lado positivo de esos errores. Si tú cometiste errores es porque te estás atreviendo a accionar en algo.
Las personas que accionan son las que cometen errores. Las personas que no cometen errores es porque no accionan. Se dedican es a criticar a otras personas. Entonces, escribe los errores, pero a la vez date cuenta de cómo esos errores te permitieron crecer en tu vida, te permitieron aprender cosas nuevas, ¿no? Luego, el darte permiso a equivocarte. El siguiente punto es equivocarse. Yo te digo aquí que el que no se equivoca es el que nunca emprende un camino. Si tú emprendes un camino, muchas veces te equivocas. Para aprender a caminar, muchas veces hicimos lo contrario, caernos, caernos, caernos. No sabemos caminar hasta que de tantos errores, de tantas equivocaciones, pues aprendimos a caminar. Entonces así es todo en la vida. Entonces aquí te invito a escribir cuál sientes que ha sido la peor equivocación de tu vida. Y cuando la escribas, reflexiona a través de esa equivocación cuántas cosas nuevas y positivas aprendiste, que si no hubieras tenido esa equivocación, no lo hubieras aprendido, no serías hoy quien eres, ¿no? Y el otro punto se llama madurar, ¿ok? Madurar tiene que ver con tomar riesgos, caerse, levantarse y entender el aprendizaje. Entonces, ¿en qué ocasión te levantaste luego de esas caídas, de esos errores y equivocaciones? ¿Cómo fue ese aprendizaje? En este punto es donde me vas a escribir porque eso es lo que nos ha permitido madurar. Me vas a escribir qué aprendiste de esos errores que escribiste, qué aprendiste de esas equivocaciones que sientes que cometiste, cómo creciste a través de ellas y sobre todo, qué recursos utilizaste para volverte a levantar. Y por último, y no menos importante, como ejercicio de hoy tienes, ¿qué es para ti la felicidad? Porque quiero que después lo compartas en el grupo, ¿ok? Por lo general, la felicidad es algo sencillo, suele pasar a nuestro lado y en ocasiones ni siquiera la vemos. La felicidad son detalles de la vida, son esos regalitos de la vida, una sonrisa, un abrazo, un ver el sol, el amanecer, ver una flor. Muchas veces es sencilla, pero si tú no estás en el aquí y en el ahora, te pasas por el lado y no te das ni cuenta. Entonces, la idea es que tengas paciencia, que esperes ese momento perfecto, que tomes en cuenta la diferencia entre el fluir y tomar excusas. Si estás aquí es porque ya no vas a tener más excusas. Vas a fluir en tu vida con tus emociones y vas a hacer lo que tienes que hacer para lograr lo que quieres lograr. Eso sí, sin apego al resultado, porque eso es lo que nos hace sufrir. Vamos a ir enrumbándonos a las cosas que queremos manifestar siendo coherentes, congruentes, y eso tiene que ver la coherencia y la congruencia con alinear tu pensar, tu sentir desde el corazón, lo que dices y lo que finalmente haces. Así que la invitación este primer día es invitarte a accionar. Agarra una hoja y un papel y empieza a contestar todo lo que tienes en tu material de apoyo para que empieces a hacer ese cambio de las emociones que sientes ahorita, que a lo mejor no son las mejores, a lo mejor sientes nostalgia, a lo mejor sientes rabia, tristeza, dolor, eh, cualquiera de esas, o miedo que te paraliza, para cambiar, transformar en estos 3 días ese camino de la emoción a la manifestación, subir tu emoción a la paz, a la armonía, al amor, a todas esas emociones de entusiasmo. Eso es lo que vamos a hacer en estos 3 días. Pero para eso necesito que hoy hagas este diagnóstico para ver dónde estás, cómo estás y hacia dónde vas en el día 2 y en el día 3. Así que adelante. Nos vemos, nos escuchamos mañana.